Muy querido Padre Javier, nuevo párroco de Rosario, querido Padre Santos, queridos seminaristas dominicos, queridas religiosas, queridos miembros de la gran familia dominicana, en distintas asociaciones que están acá esta tarde, hermanos y hermanas señores presentes aquí, todos los que están con nosotros a través del TVK y la red de radios católicas, hermanos y hermanas en el Señor. Pax intrantibus, salus exeuntibus. Pocos saben que esa frase está a la salida hacia Santa Tecla, en una imagen de la Virgen del Rosario. Pocos saben que esa imagen está ahí para recordarnos que ella acoge y ella despide. Antes, ahí era la puerta de entrada desde Santa Tecla. Como la garita es la puerta de entrada desde Oriente, así era. Y esa imagen, por poco nos la destruyen. Dijimos, no, ese pedacito de tierra es de la arquidiócesis. Pero muy pocos de ustedes la han visitado. Es una pintura en cerámica de nuestra patrona de la ciudad. Qué bonito hoy pensar a la Virgen que está esperándonos para acogernos en esta su casa y que nos va a despedir deseándonos que vayamos con buena salud. Primero nos recibe deseándonos la paz a los que llegan, salud a los que se van, o sea, una salvación integral. La paz es un don de Dios. Al estar en comunión con Él estamos en paz. Y también la salud del cuerpo. Ella es madre y le interesa cada detalle de nuestra vida de hijos y de hijas. Yo le puse el examen al Padre Javier y no pasó el examen. Tampoco el Padre Santos, porque acaban de llegar. Pero ustedes no tienen perdón. Son de aquí. ¿Por qué menciono esto? Porque no hay que perder la memoria. Y qué bueno que hoy hemos recordado cómo llegó esta imagen bendita en 1551, poco después que llegó Cristóbal Colón. Yo investigué cuándo llegó aquí la primera misión, quiénes vinieron. Aprendí que en el primer viaje de Colón no venían sacerdotes, en 1592. Y él colocó una cruz en la playa, dice la crónica. Y a esa isla donde colocó la cruz se llamaba la isla Guananí y le puso San Salvador. Muchos tampoco saben esto. Esa isla no sabemos dónde queda, en el Caribe, no sabemos cuál es, no sabemos si ya desapareció, pero qué interesante que el primer nombre que llegó con Colón es San Salvador. Luego hemos recordado que hubo un primer obispo de este país, Jorge Viteri Yungo. Lo curioso es que este obispo llegó un año después de que la diócesis se creó. La erigió el Papa Gregorio XVI en 1842. Y Ungo estaba en Roma, allá se ordenó obispo. Y ella viajó en un largo viaje en barco para tomar posesión de su diócesis, que abarcaba toda la República. Antes dependíamos de Guatemala. Y los padres nos han recordado que al llegar aquí se celebró la primera misa solemne en este lugar.
y que colocó su báculo y su mitra a los pies de la Virgen, confiándole su ministerio. Estamos en un lugar sagrado, en un lugar histórico. Cuarto dato histórico: la Iglesia Rosario en tiempos de Monseñor Chávez y González. Ahí sí ya muchos recuerdan. Un templo hermoso, muy parecido a la Catedral de San Salvador, con mucha madera. Y cuando la catedral se quemó, aquí fue la catedral, en este lugar. Aquí ayudé a misa, siendo seminarista, a Monseñor Chávez y González, antes del Vaticano II, cuando el obispo entraba con una larga cola de seda, llevada por 2 seminaristas, y se iba al altar y ahí se ponía los ornamentos, se cambiaba zapatos. Yo tomé unas sandalias especiales llamadas cáligas. Se ponía dalmática y tunicel y después la casulla. Y en esa época había una costumbre, y es que ahora el ofertorio, el seminarista probaba el vino que se iba a servir en el altar. ¿Para qué? Por si estaba envenenado, que no se fuera a morir el obispo, mejor que se muriera el seminarista. Eran las normas de aquella época. Pero bien, aquí vinimos en esa época a la liturgia del arzobispo en esta su catedral provisional. Al lado estaba el arzobispado, que era un edificio de madera y lámina de 2 plantas, que ya no está. Hoy es un estacionamiento. Aquí venía yo a hablar con un señor Rafael Valladares, que lo conocí en San Miguel, y con él hablé de mi vocación sacerdotal, teniendo yo 14 años. Y él me dio su amistad, me invitaba a visitarlo aquí en el arzobispado. Después vino este nuevo templo, un templo que llama la atención por su arquitectura. El arquitecto aún vive. Y aquí estuvo recientemente, en estos días de celebración, Raúl Martínez. Y es parte de la ruta del turismo religioso en estos últimos años. Aquí estamos esta tarde con ella, con la Virgen, que, como nos dijeron, es una imagen de más de 400 años, restaurada. Monseñor Romero rezaba todas las tardes ante la imagen de la Virgen de Rosario, pero en San Miguel. El templo estaba como este, así era el pavimento aún hasta así, la iglesia de Rosario, así se llama. Y en el altar una imagen bellísima de la Virgen sentada y coronada. Ahí, después de la siesta, iba él cada tarde, larguísimo rato, a orar. Ante ella rezaba el breviario, el rosario, y hacía su lectura espiritual. Y hay de que le interrumpiera cuando iba desde su cuarto hacia el templo. Yo supe eso porque yo era entonces seminarista, que colaboraba con él en 1965. Así que Romero es también devoto de la Virgen de Rosario, solo que él tenía otra tarea. Llegó joven sacerdote a San Miguel y el obispo le confió que terminara la catedral de San Miguel en honor a la Virgen de la Paz. La Virgen estaba en la iglesia de San Francisco mientras la catedral se concluía. Él la terminó y difundió en todo Oriente la devoción a la Virgen de la Paz. Y logró del Papa Pablo VI que la declarara patrona de todo El Salvador.
Entonces tenemos dos patronas. Una que recibió coronación pontificia en tiempos de Papa Pío XII. Nos dijeron hoy, ¿verdad? Que regaló la corona y un rosario de oro. Y el Papa Pablo VI declaró patrón del país a Virgen de la Paz. Así que le vamos a poner las dos a dialogar, a ver cómo hacemos con dos patronas, ¿verdad?, del país. Solo que, cuando la Virgen de Rosario fue declarada patrona, éramos una sola diócesis, con un obispo llamado Jorge Viteri Yungo. Después, en 1913, surgieron dos diócesis más, San Miguel y Santa Ana, y nos convertimos en arquidiócesis. La diócesis nace en 1842 y un siglo más tarde se conmemora ese centenario con dos acontecimientos. Uno, el monumento al Salvador del mundo, que está allá en escalón y escalón. Y otro, la coronación de la Virgen de Rosario en el mes de noviembre. Y en esa fecha nace un organismo de los obispos de toda América Central. Hace 75 años, en noviembre están aquí los obispos de toda Centroamérica celebrando esas bodas de diamante. La Virgen ligada entonces también a los obispos del Istmo Centroamericano. Pero, ¿qué dice esto a nosotros hoy? Primero, que la fe llegó con sabor mariano a nuestra tierra. Y ese sabor mariano nos caracteriza como iglesia, con distintas advocaciones, pero siempre la misma Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Y siempre rosario. En las misiones populares, allá en cualquier lugar del país, se cantaba Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Así lo cantábamos. El Rosario, decía uno de los padres, es el breviario del pueblo, es el Evangelio. Y por eso el Papa Juan Pablo dijo, está incompleto el Rosario, faltan unos misterios, los de la vida pública de Jesús, esos faltan. Tenemos los misterios gozosos, infancia, los de la pasión y los de la resurrección. Pero, ¿qué pasó con la vida pública? Y el Papa creó 5 misterios que no estaban en la lista. El bautismo de Jesús, las bodas de Caná, el anuncio del reino de Dios, la institución de la Eucaristía y la transfiguración. Hoy son 20. La Virgen, pues, nos lleva siempre a Jesús. Hoy hemos peregrinado, hemos creado problemas de tráfico, ¿verdad? A mí me costó llegar hasta la procesión. Y aquí estamos, gozosos, pero también reflexivos. ¿Qué nos dice todo esto? El Papa Francisco siempre dice, y que la Virgen Santa les cuide. Ella como nuestra protectora. Pero también nos dice, la Virgen es la discípula perfecta de Jesús, la que escuchó la palabra, de tal modo que la palabra se hizo carne en ella. La discípula que siempre los guió, en las buenas y en las malas. Y estuvo al pie de la cruz con su hijo que daba la vida por este pueblo. Y ahí recibió la herencia, la misión nueva, que fuera nuestra madre. Hoy estamos como hijos e hijas agradecidos, pero también responsables. ¿Qué nos toca a nosotros?
como respuesta a ese amor de Dios. El padre Javier se equivocó de evangelio y leyó el del ciclo C y no el de la viña, que era el que tocaba, y lo tengo yo, ¿verdad? Y la historia que cuenta el evangelio es que un hombre tenía un terreno, cultivaba uvas, lo preparó con un gran primor y lo alquiló. Él se fue de viaje. Al volver, quiso pedir cuentas a los que se le había alquilado y todos fueron problemas. A los que iban a reclamar el pago, los golpeaban, incluso los mataban. Y al final mandó a su hijo. Y dijeron los que alquilaban, este es el hijo, matémoslo y nos quedamos con la viña, nos quedamos con la herencia. Y Jesús explicó qué significaba esa parábola. Yo me he preguntado muchas veces, ¿cómo serían las parábolas si Jesús hubiera vivido aquí con nosotros? Aquí no tenemos trigo, ni tenemos viñas, pero tenemos maíz y frijolares y mangos. ¿Cómo habría él hecho sus parábolas? Sería interesante que ustedes inventaran parábolas hechas en El Salvador. Yo pienso que tenía un maizal, una milpa, ¿verdad? Y alquiló el terreno para que la cultivaran esa milpa. Y después pidió que le dieran del fruto de los elotes. Algo así contaría Jesús, me imagino yo. No importa. Igual me pregunto, ¿cómo hubiera sido la Eucaristía de Jesús si hubiera nacido aquí? En lugar de trigo y de vino, ¿qué habría propuesto? Para decir, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Esto lo podemos preguntar sobre él cuando estemos ya resucitados. Pero Jesús era muy concreto. Y esta parábola la ilumina la primera lectura, solo que con un final diferente. La primera lectura se destaca con qué primor se prepara el terreno para cultivarlo. Quiere el dueño una cosa maravillosa, hace todo lo posible. Dice, así es Dios con nosotros. ¿Con qué primor nos trata el Señor? El Papa habló de esto hoy en Roma, a la hora del Ángelus. Dijo el Santo Padre, la liturgia de este domingo nos propone la parábola de los labradores, a quienes el propietario arrienda la viña que había plantado y luego se va. De este modo es puesta a la prueba la lealtad de estos labradores. La viña está confiada a ellos, que deben custodiarla, hacerla fructificar y entregar la cosecha al dueño. Una vez llegado el tiempo de la cosecha, el dueño envía a sus siervos a cosechar los frutos, pero los viñadores asumen una actitud posesiva. No se consideran simples gestores, sino propietarios, y se niegan a entregar la cosecha. Maltratan a los sirvientes hasta el punto de matarlos. El dueño se muestra paciente con ellos. Envía a otros siervos, más numerosos que los primeros, pero el resultado es el mismo. Al final decide enviar a su propio hijo. Pero estos labradores, prisioneros de su comportamiento posesivo, también matan a su hijo. Tremendo comentario del Papa. Esa viña somos nosotros, dice el Papa. ¿Cómo nos cultiva el Señor? ¿Cómo nos mima? ¿Cómo está pendiente de cada uno y de cada una? ¿Qué fruto damos? Esa es la pregunta. ¿Qué encuentra en nosotros? Él nos creó por amor, Dios, y nos creó para amar. Y cuando uno entra en esa dinámica de alianza con Dios, todo cambia y todo es maravilloso. El Papa Francisco
cuando ve a la gente como ustedes, le llama el santo pueblo fiel de Dios. Ustedes guardan la memoria de la fe de nuestros antepasados. Ustedes la van transmitiendo a las nuevas generaciones. Y en ustedes está el Espíritu Santo también, y va mostrando a la Iglesia cómo debe caminar, cómo debe actuar. No siempre los pastores estamos atentos a ese mensaje que el pueblo nos da, inspirado por el Espíritu Santo. Somos a veces viñas también que no responden al dueño de la viña como tiene que ser. Todos somos viña del Señor. El Papa siguió diciendo hoy en el Vaticano: este relato ilustra de manera alegórica los reproches que los profetas habían dicho sobre la historia de Israel. Es una historia que nos pertenece. Se habla de la alianza que Dios quiso establecer con la humanidad y a la cual llamó a participar también a nosotros. Sin embargo, esta historia de alianza, como cada historia de amor, conoce sus momentos positivos, pero también está marcada por traiciones y rechazos. Para hacer entender cómo Dios Padre responde a los rechazos opuestos a su amor y a sus propuestas de alianza, el pasaje evangélico pone en los labios del dueño del viñedo una pregunta: cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con los labradores? Esta pregunta subraya que la desilusión de Dios por el comportamiento malvado de nosotros no es la última palabra. Y aquí la gran novedad del cristianismo: un Dios que, aunque decepcionado por nuestros errores y nuestros pecados, no rompe su palabra, no se detiene y sobre todo no toma venganza. El Papa dice que el nombre de Dios es misericordia. Así le rezamos a la Virgen, Madre de Misericordia le llamamos. Esta mañana, esta tarde, queremos verla a ella y en ella ver la ternura del Hijo, la ternura de Dios. Y preguntarnos cómo estoy respondiendo yo a esa ternura, a esa alianza de Dios. Somos un pueblo mariano, pero no somos un pueblo de discípulos y discípulas. Nos contentamos a veces con devociones, pues no cambiamos la historia con la fuerza del Evangelio. Hay una gran tarea por delante. Primero hay que tener una devoción a la Virgen bien arraigada. A Jesús, ella siempre nos lleva a Jesús. Y sin ella el Evangelio pierde el sabor y se convierte en ideología, dicen los obispos de América Latina. Pero ella nos enseña cómo ser discípulos y discípulas, cómo vivir el Evangelio cada día en la historia. Las familias cristianas, ¿cómo están? ¿Cómo esa Virgen transforma la familia en un verdadero hogar y un semillero de vocaciones, por ejemplo? Porque a veces un joven o una joven que quiere consagrarse a Dios encuentra tanta resistencia en su propia familia. ¿Por qué el ambiente no ayuda a que descubra ese joven o esa joven que Dios le llama o la llama a que se le entregue totalmente para el reino? Gran tarea, la tarea de hacer de la familia un manantial de vocaciones, como dice el Papa Francisco. Qué hermoso estar aquí y llevarnos un mensaje, un compromiso, una tarea. Yo agradezco a los padres dominicos cómo están preocupados por darnos un mensaje en estos días sobre esta bendita advocación y esta bendita imagen. Agradezco también
todo lo que ha sido su historia como evangelizadores de nuestra tierra. Hay un quinto dato histórico. ¿Por qué hay aquí 3 iglesias bien cerquita una de otra? Una dedicada a la Virgen de la Merced, otra a San Francisco y otra a la Virgen de Rosario. Porque llegaron aquí misioneros, mercedarios, franciscanos y dominicos. Ellos nos evangelizaron. Estamos en los tiempos después de que llegó Cristóbal Colón. Y un último dato histórico, y es que en el 4.º viaje de Colón llegó a tierras centroamericanas, a la costa norte de Honduras. Un viaje que por poco le cuesta la vida, porque unas tormentas terribles por poco naufragan. Y por eso él dijo una frase: gracias a Dios que ya salimos de estas Honduras. Y hay un cabo que se llama Cabo Gracias a Dios, y el país se llama Honduras. Pero lo que no hay que olvidar es que en ese año hubo la primera misa en tierra firme americana. Bajaron a tierra los marineros de Colón, ya había entonces misioneros con ellos, y hubo la primera misa ahí donde está ahora el puerto de Trujillo, en esa zona. La primera misa es de todo el continente americano, fue en Centroamérica. Así que por ahí llegó la fe a nuestras tierras, cuando éramos una sola región, cuando no había 5 repúblicas como ahora. La Virgen de la Unidad, decían aquí antes de la misa. La Virgen que hace una sola familia de todos los que creemos en Jesucristo. ¿Cómo necesitamos la unidad? Y la justicia, y el amor y la misericordia. Pidamos esa gracia, pueblo salvadoreño que está siguiendo esta celebración a través de la televisión y la radio. Pidamos esa gracia y construyamos la respuesta que Dios nos inspira. Los profetas fueron enviados y no fueron escuchados. Eso dice la parábola. Y también los profetas que mandó Dios recientemente pasó igual, como el profeta Oscar Romero. Lo mataron en lugar de escuchar su mensaje. ¿Cuánto tenemos que reparar en esta historia nuestra tan llena de sangre y de oídos sordos y de corazones duros? Que la Virgen pues nos ayude a tener un corazón abierto a Dios y abierto al prójimo, para que seamos un pueblo mariano, profundamente mariano, con un corazón como el de la Madre, que haga posible una tierra donde reine la justicia, la paz, la verdad, el amor, la misericordia y el perdón. Virgen de Rosario, ruega por nosotros. Virgen de Rosario, Virgen de Rosario. Nos ponemos de pie.